Usted heredó su vena artística de su padre, el gran actor Edgardo Román, que lamentablemente falleció hace poco, ya que venía luchando contra un cáncer desde varios meses. Usted es un actor colombiano muy reconocido, un ícono famoso por su trabajo en televisión, en cine, en teatro. Usted fue premiado. También se graduó como de maestro en arte dramático de la Universidad de Antioquia. Pero usted tiene también una gran visibilidad en las redes como activista político, expresando críticas muy fuertes al gobierno de Duque. Por eso en esta entrevista vamos a hablar de cultura y de política. Pero primero, por lo de la actualidad, yo le preguntaría primero qué usted recordará más de su padre. Son tantas cosas personales de trabajo y todo, pero yo creo que el universo de mi papá, un 95% tenía que ver con la actuación. Entonces, ese es el recuerdo que yo tengo de pequeño, acompañándolo al TPB, al Teatro Popular de Bogotá, a dictar clases en la escuela del distrito. Entonces, para mí, de los recuerdos más grandes que tengo de él es siempre mi papá en un escenario, siempre mi papá con un vestuario, mi papá llegando a casa mal desmaquillado de función. Entonces, como que siempre tengo esos recuerdos que sin ninguna duda hicieron que yo me acercara a la actuación, porque pues me parecía, mi recuerdo siempre era que mi papá jugaba como niño, pero como adulto. Entonces él se podía permitir jugar como niño, a hacer otros personajes, a disfrazarse. Entonces parecía maravilloso y por eso creo que mi acercamiento también a la actuación fue por eso. Él se enfermó en un periodo complicado de pandemia. Le tocó hacer sus tratamientos durante este periodo complicado. Entonces usted se enfrentó al sistema de salud colombiano. ¿Qué es lo que usted vio de este sistema de salud? Pues lo que vivimos todos. Un poco la gente piensa que nosotros somos millonarios y que manejamos grandes fortunas, un poco por la desinformación y un poco últimamente por lo que ven en los influencers, ¿no? Que ven que son trillonarios, algunos lo son y uno no entra a preguntar por qué. Pero con mi papá lo que pasó es que él pertenecía a una EPS y pues es una pesadilla pertenecer a una EPS en este país, porque el trato es horrible, porque el ejemplo más claro es que mi papá tenía las dos rodillas afectadas y le daban una cita para la rodilla izquierda en enero y en marzo para la derecha. Y es cosas que uno no entiende. Y es como, ¿pero por qué juegan con eso? Entonces con el tema del cáncer era igual. Entonces él le hace metástasis y tiene que hacerse quimios y entonces empiezan los líos. Que falta la firma, que falta la autorización, que estamos en pandemia, tiene que ser un sitio donde él vaya solo, pero entonces ese sitio está cerrado. Y yo quería evitar a toda costa y lo que quería era cuidarlo todo el tiempo, pero llegó un momento y ya se nos salía de las manos. Ya había hablado con Superintendencia de Salud, ya había hablado con gente de Medimás y hice algo que al final me dolió muchísimo y fue hablar en una emisora, y en la emisora eso se volvió viral. Y mi reflexión fue, qué tristeza que para que mi papá lo atendieran teníamos que utilizar algo que yo no quería utilizar, que era el reconocimiento que da mi trabajo. ¿Qué pasa con los millones de personas que no pueden tener esa llamada a esa emisora? ¿Qué pasa con la gente que literalmente las dejan morir a punta de acetaminofén? Entonces, pues eso siempre ha sido un lío y desde que trabajo en el sindicato de actores ya hace 6 años, ese ha sido un tema primordial en la agenda de nosotros, que es buscar cómo los actores en Colombia ya son reconocidos como trabajadores, ya puedan realmente no tener que sufrir lo que sufre todo el mundo y tener una calidad de salud. Es una pelea muy dura y no es traída de los pelos. El sindicato argentino, por ejemplo, cumplió el año pasado 100 años. Ellos tienen un edificio de un hospital de ellos, donde atienden a sus socios en cosas urgentes y prioritarias. Si pasa algo específico, los envían. Y ese ha sido como uno de los sueños desde que yo conocí ese sindicato, poder lograr eso en Colombia. Pero lo que viví con mi papá es lo que vivimos todos, y yo con las vacunas. O sea, yo pagando una prepagada no me vacunan. Pues el problema es que las EPS no están enfocados sobre el enfermo, no les importa. Con no perder plata. No es que el plata. sistema de salud colombiano se parece al de Estados Unidos. Igualito. Sí, es horrible, es horrible. Claro, y entonces uno escucha
a médicos y enfermeras decir hasta cuándo va a estar esa UCI ocupada y no cómo está el paciente, porque lo escuché un par de veces con mi papá en el hospital. Entonces es como, nos tratan peor que en seres. ¿Le parece importante que personas públicas como usted expresan sus ideas para motivar al pueblo a pensar y a actuar? Que siempre he hecho es mi derecho como ciudadano a expresar. Afortunada o infortunadamente hay un reconocimiento y una visibilidad muy grande y la gente me sigue o me escucha. En ningún momento quiero decir que tengo la razón, pero sí creo que lo importante es decirle a la gente que como yo, ellos tienen derecho de decir, opinar y pedir sobre todo, porque aquí en Colombia tenemos una cosa muy arraigada y anestesiada y es que ojalá nos pavimentaran, ojalá nos hicieran esa escuelita, ojalá no, es que es su función. Entonces eso ha traído problemas porque la gente está tan anestesiada que las respuestas que me dan ni siquiera son con argumentos, sino usted es actor, dedíquese a actuar, no opine de política. Eso es tan traído los pelos como decirle a un médico, usted dedíquese a atender pacientes y no hable de política, no tiene lógica. Entonces, aquí se ha vuelto muy complejo y enseguida te etiquetan. Eres de izquierda, eres de derecha, usted es mamerto, usted es paraco y se acabó. Entonces, un poco lo que te contaba, cuando hice los 3 Caínes, no me bajaban de paraco, que yo le estaba lavando la cara al paramilitarismo, que yo estaba pasando por encima de las víctimas. Hubo una nota que me dolió en el alma, que fue una carta de una asociación de madres de desaparecidos por el paramilitarismo, con el cual yo había hecho un video musical con Dr. Crápula, con los chicos, y publicaron una carta en El Tiempo dolorosísima diciendo que yo me estaba lucrando con la muerte de ellos, que se les respondí con todo el amor del mundo, pero ahí fue la primera vez que sentí que este país no lo pusieron blanco-negro. Bueno, le iba a preguntar esto, ¿cuáles reacciones usted tenía a sus trinos? Y hablando de Los 3 Caínes, que es una serie en que usted encarnó a Carlos Castaño de una manera muy realista, que es una serie para mí muy interesante, que cuenta la historia de Colombia. Sí, también aceptar este rol era como un acto también un poquito político, como para hacer memoria, para que la gente no olvide. Es que a mí la actuación me ha llevado a ser inquieto y no conforme por la misma manera de nuestra profesión, porque uno está investigando, Yo me acuerdo muy pequeño, en el 92 o 93, todavía estaba en el colegio, yo creo que estaba en noveno, en décimo, escuchar en reuniones en la casa de mi padre hablar de paramilitares, que hasta, espero no decir una estupidez, pero creo que después del 2000 es que se empezó a visibilizar en medios y ya se hablaba más de los paramilitares. Entonces yo desde hace mucho escuchaba y yo no entendía qué era eso. Yo decía, ¿qué es eso de los paramilitares? Entonces yo averiguaba, empecé a preguntar, le preguntaba a mi papá, le preguntaba a amigos que tenían que ver en la política y empecé a entender eso. Entonces cuando llega la posibilidad de Los 3 Caínes, que contaba, yo tenía mucho miedo porque dije, ¿qué quieren hacer con esta historia? ¿Lavar la imagen, volverlos como héroes? ¿O si realmente se van a arriesgar a contar lo que la gente no sabía? Que existen hornos crematorios, que existen dossiers de cómo descuartizar a la gente con motosierras para que no se dañen las motosierras. Unas cosas bestiales. Las decapitaciones, la jugada de fútbol, el vallenato, el tipo con la Biblia diciéndole a usted es el mío, y se lo llevaba con un collar de perro y después lo decapitaba, contando esa barbarie. Y cuando yo empiezo a estar en este programa, yo creía que era necesario que la gente se enterara que los paramilitares no era esta cosa que muchos medios querían poner, que eran unos campesinos armados defendiendo su finca de la guerrilla, que convengamos. Entonces para mí fue muy importante y sobre todo mi reto como actor era mostrarle a la gente que los malos de verdad no son como los malos de las películas, que son el de la cicatriz y es el que todo el tiempo. No, en la investigación, en los libros que pude leer, con los periodistas que pude hablar, me decían era un tipazo.
Le encantaba el parapente, le encantaba la cometa, se iba a volar, tenía amigos entrañables, moría por su familia, amorosísimo. 4 millones de desplazados, más de 200.000 desaparecidos. Y eso me pareció muy interesante para que la gente entienda que realmente hay que averiguar quiénes son las personas detrás de todo esto. Como Julio Sánchez Cristo de su emisora para hablar del tema, porque pues todo el mundo un poco entendía qué es esta locura. Entonces el actor que hizo de Hitler, metámoslo a la cárcel porque hizo de Hitler. Y yo no puedo creer que nos estuviéramos desgastando en el país en que el intérprete del personaje le caían como si yo hubiera sido Carlos Castaño. Estúpido. Muy estúpido. Además, la serie es un acto pedagógico muy importante. Estoy completamente de acuerdo, porque la gente no sabe muchas cosas, la gente no entendía muchas cosas. Y creo, mucha gente estaba, pero es que eso tiene ficción, tiene un 40% de ficción, y me pareció un juego interesante de Gustavo Bolívar, atrapar a la gente con el lenguaje de la novela, pero al mismo tiempo mostrando, mire esto, mire, los industriales hicieron esto, la gente del común hizo esto, ellos guardaron silencio. Y un poco la reflexión de esa serie para mí, creo que la hizo Gabriel García Márquez hace muchos años con Crónica de una muerte anunciada, que en Crónica de una muerte anunciada Santiago Nazar es el único que no sabe que va a morir, pero todos lo saben. Y todos tienen una excusa. Y yo creo que el tema del paramilitarismo en Colombia y de las guerrillas y del narco, que somos una narcocultura evidentemente, es que todo el mundo sabe pero nadie dice nada y todo el mundo tiene una excusa. No, yo sí los vi, pero es que yo en esa época, no, yo sí era amigo de, pero es que yo no sabía, y nadie hace nada, nadie asume, y por eso estamos como estamos. Entonces yo creo que esa serie generó eso, un poco la gente que más se molestó, fue la gente, es gente que hoy en día están pagando cárcel por paramilitarismo, por ayuda al paramilitarismo, por testaferrato, por desplazamiento, y el tiempo los ha puesto en el lugar que creo que les corresponde.